Buenas noches, amigos de Pueblos y Leyendas. Hola, mi nombre es Mauricio. Soy de Córdoba, Argentina. Y como todos comenzamos nuestras historias, hoy voy a animarme a contar la mía. Uno nunca sabe el verdadero terror hasta que no está parado al frente de algo que no sabe manejar, a lo que es totalmente vulnerable y de lo que tiene la certeza que no puede escapar. Creo que una situación así excede en el terror hasta el conocimiento de una muerte segura. Porque imagino yo, uno se entrega, y las creencias arraigadas durante generaciones nos hacen confiar en un lugar mejor. O como dice el libro del apóstol Mateo en su capítulo 10, no teman a los que matan el cuerpo, no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Volviendo al inicio, uno no sabe lo que es el terror hasta que no está ante algo que puede matarnos el espíritu. Soy estudiante de medicina. Actualmente he finalizado el cursado de las materias y solo me quedan los finales. Uno de mis más grandes paradigmas fue romper la estructura de que las enfermedades no son solo biológicas, sino psicológicas y también sociales. ¿Cómo explicar el mundo de posibilidades que se abren cuando uno descubre que la mente enferma, tanto más que una bacteria o virus? Pero si ahora les cuento el mundo que se abre cuando uno rompe una barrera más y descubre las enfermedades del alma, del espíritu, a la que ni todos mis conocimientos hasta la fecha podrían ayudarme, aunque sea explicarlas. Estaba ese 17 de julio de 2014 yo sentado en el suelo, apoyando mi espalda contra la puerta que da a la calle de mi casa, temblando hasta el punto de ahogar en llanto, mirando cómo mi celular estaba sin señal. Y no tengo ni el valor de estirar la mano para abrir la puerta. Al otro extremo de la sala mi esposa, completamente desnuda, caminando muy lentamente, arrastrando sus pies con el empeine, y una sonrisa sardónica, macabra en su rostro, una voz totalmente gutural y masculina. ¿Qué pasa, Mau Mau? ¿Tenés miedo? Y a continuación una sonrisa propia de una película de terror de los 80s. Esto solo es parte de mi historia, pero después de que todo ocurrió, empezamos a atar cabos con mi esposa, y todo se remonta a varios meses atrás, así que prefiero contárselos en orden cronológico. No busco una historia desde el anonimato, todo lo contrario. Estoy tan agradecido con nuestro Señor Jesucristo que a través de todo lo que estoy por decirles, quiero dar testimonio para que la gente crea. No hay nombres ficticios. Me llamo Mauricio Nicolás Fernández. Las otras personas que intervienen en mi relato son Claudia Beatriz, mi esposa, María Ivana, mi tía, y Miguel Ángel, su ex esposo. Algo acechaba y no lo sabíamos. En ese entonces cursaba yo mi tercer año de medicina, y para lograr esa meta y poder sostenerme busqué un trabajo de noche. Para mi gusto, en una farmacia de 24 horas donde jugaba a ser el doctorcito, con todos los clientes que recurren a la noche con sus dolores. Dolores tales como un dolor de muela, buscando Viagra sin receta. En realidad no había muchos desafíos. Estudiar de día, un hijo de una pareja anterior y trabajar durante la noche. No dejaba muchas expectativas para formalizar una pareja, pero la encargada de la sucursal insistía desde hacía tiempo que antes, hace aproximadamente unos 2 años, trabajaba una chica en mi puesto, que si la conociera seríamos el uno para el otro.
Tanto insistió que un día nos pasó los teléfonos a ambos y nos empezamos a hablar. Bueno, ella también trabajaba de noche para poder estudiar, en otra farmacia de 24 horas. Así que nos acompañábamos en nuestros turnos y podía entender fantásticamente mis horarios complicados. Está de más decir que nos conocimos. A los 3 meses ya vivíamos juntos. A los 8 meses estábamos casados. Esa encargada tenía buen ojo. Cuando fuimos conociéndonos y entrando en confianza, ella me confesó de algo que la acechaba donde trabajaba. Las historias de siempre, cosas que se caen solas, sombras que cruzan, etc. Pero esta entidad empezó a adquirir más notoriedad, empezó a ser más invasivo. No la dejaba ver películas en la computadora del local y una noche me llamó desesperada. Eso, la tenía arrinconada en una esquina y no la dejaba salir. Según describió ella, una sombra oscura con vida propia, sin forma. Mientras yo buscaba tranquilizarla, tocaron el timbre de mi farmacia y debí dejarla unos segundos. Era un taxista, cliente habitual de todas las noches buscando... Sí, adivinen, Viagra. Yo busqué cortar rápido lo que buscaba. Él trataba de contarme alguna de esas aventuras que tienen los taxistas. Discúlpame, Marcos, pero tengo a mi novia muy asustada en su trabajo porque le pareció ver algo. ¿Dónde trabaja?, preguntó él. En una farmacia en la Capdevila, una avenida importante de acceso a la ciudad de Córdoba. Se lo dije como para que entendiera que en un lugar cualquiera. No me digas que en la farmacia que está en el Mariano Max. Es una cadena de supermercados. Imaginen mi sorpresa. Era en ese lugar. Sí, respondí titubeando. Yo de joven trabajaba en el depósito del entrepiso, dijo el cliente. No sabes las cosas que pasan en ese lugar. Y así acordamos retomar la charla en otra ocasión. Cuando volví corriendo al teléfono con mi novia, ella estaba calmada. Eso se había ido. Ella insistía que estaba loca, a lo que proseguí contándole la historia de Marcos, el taxista. Se sintió más tranquila. Espiritualmente era muy fuerte, no desde el sentido de la iglesia, pero hablaba de energías y vibraciones de los seres. Se repitió a sí misma que eso no tenía la suficiente fuerza para poder con ella, y hasta se animó a desafiarlo. Así nos acompañábamos todas las noches, con nuestros teléfonos en altavoz, hablando de todo lo que pueden hablar dos enamorados cuando recién se conocen. Un par de noches siguientes escuchaba cómo atendía a un cliente mientras yo jugaba plantas contra zombies. Y empecé de pronto a escuchar gritos, de furia, insultos. Cuando ella volvió al teléfono, le reproché cómo podía tratar así a un cliente. Ella asombrada porque me dice que nada que ver, que estaba entretenida hablando de perfumes con una clienta y había podido vender uno, caro. Noté preocupada su voz. Después de eso me retracté. Le dije que era una broma. Hay que estar solo en un local de noche, en un barrio en la periferia de la ciudad. Por más valiente que te sientas, uno se acobarda. Cuando toda nuestra odisea terminó, le conté de esa noche. Ella estaba sorprendida. Ocurría en ese entonces que estaba muy trabado en mi carrera, como si literalmente tuviese 2 bloques de cemento en los pies. Ella me insistió en que viera una especie de vidente que la asesoraba. Lía. Ella se dedicaba a leerte los registros akáshicos, a lo cual accedí a regañadientes. Creencias religiosas más arraigadas por reflejo que por fe. Me hacía desconfiar de cualquier cosa que se le pareciera. Asisto a la consulta,
Una mujer muy agradable, muy lejos de la clásica bruja y más cerca de un hippie simpsoniano y con un lenguaje muy profesional. Le aclaro al principio que no quería saber mi futuro, porque eso le pertenecía a Dios. Solo quería entender mi alrededor porque sentía que algo no andaba bien. Ella accedió y me explicó el procedimiento. Ella hablaba con ángeles, que leía los registros que íbamos dejando en el universo, pero para ello debía dar una autorización. Qué ciego estaba. A través de un ritual di acceso a entes que no son de este mundo. Les di permiso de que entraran a nuestras vidas. Apenas terminó el rito, la mujer explotó en llanto. Lloraba y lloraba desconsolada, tanto que tengo el reflejo de levantarme y tomarle la mano. Perdóname, por favor, perdóname, repetía una y otra vez. Perdóname, pero quédate tranquilo, todo va a pasar. Yo sé que no quieres saber tu futuro, me decía mientras continuaba llorando. Lía tenía como costumbre grabar las sesiones para que sus pacientes las volvieran a escuchar, a ver si rescataban cosas nuevas. Obviamente ese CD no existe. Claudio no podía entender lo que había pasado cuando llegué y le conté. Yo ya sé lo que se imaginan. El mal es algo que se expande, pero que busca reunirse. Había llegado el verano y con mi novia empezamos nuestra llamada época de turismo gastronómico. Cada vez que alguien nos comentaba que había probado algo rico en algún lugar, marchábamos en moto a conocerlo y a comer, claro. Es gracioso recordarlo ahora, porque era una motito pequeña. Aún hoy me pregunto cómo una mujer tan hermosa se fijó en un seco. Así les decimos a los pobres como yo. Es aquí donde nos comentan de una casa de té, y que al mismo tiempo era una pastelería artesanal, ubicada en una localidad cercana a Córdoba, llamada Tanti, a 60 kilómetros. El lugar irónicamente llamado Las Brujas. Salí de mi trabajo a las 6 de la mañana y fui a casa a preparar rápido el equipaje, para después ir por Claudia, que salía de trabajar más tarde, a las 8 de la mañana. Partimos los dos en mi motito por la autopista, con una mañana más que hermosa. Al llegar, alquilamos una cabaña para pasar el fin de semana, y curiosamente el complejo se llamaba Las Brujas. Y empezó a causarnos risa que todos los locales de la zona tenían nombres por el estilo: supermercado, ferretería, Las Brujas. A lo que pensamos que se podía atribuir a las comunidades hippies, que siempre decoran con motivos fantásticos de hadas y duendes. Llegamos a la cabaña, dejamos nuestro equipaje, y como veníamos los dos desvelados por trabajar la noche anterior y no acostarnos, decidimos cambiar el plan de visitar la casa de té para la merienda. Era dormir solo 2 horas, y después pasear por el pueblo para conocer y buscar un lugar para almorzar. Los dos nos despertamos muy pesados, como habiendo dormido muy mal, y al fijarme la hora, eran las 7 de la mañana, pero del día siguiente. Habíamos dormido casi un día entero. Estábamos realmente fastidiados. Habíamos desperdiciado un día entero de nuestro día libre y un día de estadía pagada, durmiendo. Nos consolamos planeando ir caminando hasta el pueblo, que a esas horas de la mañana debía ser hermoso, y para nosotros solos. Pero ambos estábamos en silencio, raros. Ella tomó la iniciativa. Soñé feo anoche. Yo también, le respondí, y relatamos nuestros sueños. Los dos habíamos soñado con un ritual celebrado afuera de la cabaña, con aquelarre incluido.
En el sueño, ella corría por toda la casa invadida por risas macabras que ingresaban a la misma. En mi sueño, me asomaba a la ventana y veía el espectáculo, mientras quería cerrar las cortinas para que no me vieran, pero éstas se trababan, mientras los ojos bien negros de los concurrentes se acercaban. Como dos enamorados, atribuimos la coincidencia a que de verdad debemos ser almas gemelas, mientras nos reíamos al respecto. El plan de salida cambió. Cuando apenas pusimos un pie afuera, descubrimos un arroyo que nacía justo detrás del complejo, y decidimos seguirlo a ver a dónde nos llevaba. El paisaje era hermoso, con muchas construcciones que nos parecía debían ser de principios del siglo pasado. En eso, comenzó a seguirnos un perro de color negro, de muy gran tamaño, cosa que no le dimos importancia, hasta que un segundo perro color negro se nos unió a la caminata. Ahí decidimos trepar unas piedras y empezar a caminar por el arroyo, y no bordearlo. Dejando a los perros atrás, ellos no ingresaron al agua. Emprendimos el regreso con hambre. Todavía no desayunábamos desde ayer, y había que conocer la pastelería de Las Brujas. Cuando volvimos a tierra, ahí estaban, los dos perros esperando. Cuando llegamos a las cabañas, ya eran 7 los que nos acompañaban, todos de color negro, haciendo que por cada casa que pasáramos, decenas de perros ladraran y gritaran poniéndonos incómodos, porque deberían de estar despertando a todos los vecinos. Y era domingo. ¿Qué íbamos a hacer cuando llegáramos a las cabañas y los perros nos siguieran?, nos preguntábamos. Pero para suerte nuestra, los perros se detuvieron a menos de 100 metros de llegar a destino. Ingreso yo primero por una reja que no sobrepasaba mi rodilla, mientras Claudia miraba a los perros y decía: «Qué raro». Había desde la entrada hasta una de las cabañas un pequeño camino de sangre, pequeñas gotas que hacían un recorrido. Los dos nos reímos. En ese momento a uno no se le ocurre que puede ser algo malo. A todos nos ha pasado. Siempre son coincidencias o nuestra imaginación. El día había empezado a nublarse. Entramos a la cabaña, buscamos unos abrigos y la llave de la moto. Cuando salgo para ir sacando la moto, vuelvo a encontrarme con una sorpresa. Llamo a Claudia y le muestro. El camino de sangre llegaba ahora hasta nuestra cabaña. Ella tomó la iniciativa y fue caminando, con sus puños cerrados en clara postura desafiante, al reclamar a la dueña del complejo, que justo barrió la entrada de las cocheras. ¿Por qué tengo sangre en la puerta de mi cabaña? La mujer, casi temblando con la voz, le contestó: «Debe ser mi perrito. Lo mordió otro perro». Claudia regresó con las cejas fruncidas hacia mí. Había algo de lógica. Teníamos a esos bichos negros grandotes a menos de 100 metros, y hasta pensamos que podía ser nuestra culpa por traerlos. Subimos a la moto y partimos a buscar Las Brujas. No alcanzamos a salir del camino de tierra que llevaba hasta la ruta cuando empezó a llover. Decidimos desafiar la tormenta. Total, eran unos 3 kilómetros. Unas gotas no nos iban a afectar tanto, pero la lluvia se hizo más intensa. Decidimos volver y esperar a que parara. Compramos una leche chocolatada y galletas en un almacén de camino de regreso. Desayunamos mirando tele en la cabaña. El hermano de un amigo me llamó al teléfono, queriendo convencerme de venderle mi moto a muy bajo costo. Me levanté de la mesa para no interrumpir a Claudia y la tele, cuando de repente se iluminó todo con un fuerte relámpago, seguido de su correspondiente trueno. Debió haber caído cerca, pensé. Unos segundos después se cortó la transmisión en el televisor, luego la luz, luego mi llamada. Estábamos sin señal en ambos celulares,
irónicamente, pero reconozco que bastante asustado. Digo, y es aquí en las películas cuando la secta satánica secuestra y mata a la joven pareja que no escuchó las señales. Claudia sonrió nerviosa. Vámonos ya, le dije. Corriendo alzamos todas las cosas que pudimos. Salimos todavía con la tormenta y me preguntó, ¿y ahora qué hacemos? Te llevo a la terminal de colectivos y te vuelves a la ciudad en uno. Yo me regreso solo en la moto para que no te mojes. Aparte era un peligro para ambos viajar tan cargados con lluvia en la ruta y en una moto tan pequeña, de seguro a muy poca velocidad. La tormenta arreció y con la lluvia pegándonos en la cara, golpeamos la puerta de la dueña de las cabañas y entregamos las llaves, disculpándonos porque había surgido una emergencia en Córdoba y debíamos volver. Ella insistió en que nos quedáramos, que todavía estábamos cubiertos con el alquiler y que no podíamos salir así con esa tormenta. Agradecimos con toda la vehemencia que la discreción permite y subimos a la moto, como huyendo después de haber robado algo. Aceleré como pude esos 8 caballos de fuerza. Imaginen esa moto con unos neumáticos de menos de 3 pulgadas surcando el barro a coletazos. Y justo a unos metros de agarrar el asfalto caímos, pero con el mismo impulso estábamos arriba de la moto. Llámenlo suerte, reflejos de supervivencia, no sé. Si trato de repetirlo, no creo que me salga. Ya en la terminal de autobuses, la dueña de las cabañas comenzó a llamarnos y enviarnos mensajes, que habíamos olvidado toallas y otras cosas. Obviamente no respondimos. Y ahora que lo pienso, ¿había vuelto la señal? La dueña tenía señal de celular y nosotros no. Más raro aún. Nos despedimos. Claudia tomó un colectivo hacia Córdoba y yo emprendí un eterno viaje bajo la lluvia y a no más de 40 kilómetros, muriéndome de frío. Eso llegó a nuestras vidas. Para continuar en esta parte debo remontarme en el tiempo, y prometo que es totalmente ligado a esta etapa. 8 años antes, un acontecimiento comenzó a aquejar a nuestra familia: la enfermedad psiquiátrica de mi tía Ivana. Sucedió que mi tío Miguel, su esposo, comenzó un día a hablar, como llaman los cristianos, en lenguas. Para ponerlos en contexto, Las Vertientes es un pueblo de tan solo 766 habitantes, donde todos se conocen y donde la principal actividad es la agricultura. Mi tío, un hombre rústico, trabajador de campo, sin estudios secundarios, y no lo digo para ofender a la gente de campo, sino para graficar a las personas dispuestas a pasar 16 horas trabajando sin parar, más que para estudiar lenguas muertas. Un sacerdote católico traído de la capital departamental determinó que lo que él hablaba era arameo, la lengua de nuestro Señor Jesucristo. Al poco tiempo mucha gente lo buscaba para orar, porque incluso todos manifestaban, y esta es la única parte que me consta, que donde él entraba empezaba a sentirse paz. Podía haber una discusión muy fuerte y él abría la puerta y todo conflicto terminaba. Realmente te sentías bien con él cerca. Hasta se te escapaba una sonrisa satisfecha. Creo que estas cosas fueron las que lo llevaron a que hoy en día sea el alcalde de este pueblo. Y fue aquí donde mi tía enfermó. Brotes psicóticos, decían. Manifestaba estar poseída por un demonio. No faltaban vecinos de la localidad que comentaban historias de lo que mi tía hacía. La más recordada es en una misa de sanación donde, con su bajita estatura, lanzó por los aires a 2 feligreses que quisieron sujetarla de los brazos. Mi tío muchas veces entre llanto le contaba a mi mamá lo que era el día a día.
8 años padecieron esta psicosis, en las que intervinieron psiquiatras, neurólogos, psicólogos, pero curiosamente nada. Nunca buscaron un sacerdote exorcista. También enfermó de una artrosis que empezó a deformarla, jorobada, con nódulos en todas sus articulaciones. En una de mis charlas con mi mamá, pregunté, ¿y por qué no buscar otra opción? En clara alusión a la intervención eclesiástica. Vuelvo a la historia. Ya estaba con Claudia, vivíamos juntos. Y no hacía mucho tiempo que nos habíamos mudado a una casa cercana a la farmacia donde ella trabajaba. Yo podía estar lejos de mi trabajo, tenía mi moto. Un amigo, Emanuel, me relató las aventuras del Padre Cruz, un sacerdote católico carismático, de estos llamados sanadores o exorcistas, y cómo en una casa cercana, habitada por todo tipo de ruidos que alteraban a los vecinos, con mucha tranquilidad pidió a todos orar, y sin siquiera entrar, la casa hizo silencio. En esta conversación con mi mamá, comienza a relatarme que mi tío ya vivía con miedo, porque una figura oscura los acechaba por la casa. Recordé la historia del Padre Cruz y le comenté a mi mamá que iba a contactar a este sacerdote. Me puse en contacto con mi amigo Emanuel para obtener más detalles y conseguí el dato de en qué parroquia se localizaba. Nuestra Señora de la Salette, en un barrio de esta ciudad, un barrio periférico al este, pero con vida propia. Cuando empiezo con esta serie de averiguaciones y el plan a un futuro no muy lejano de ir a visitarlo, es cuando Claudia comienza a tener pesadillas. Despertaba con un grito fuerte, un llanto, que deberán imaginarse cómo me despertaba sobresaltado. En todos estos sueños relataba lo mismo. Una criatura entraba corriendo a nuestra habitación. Ella no podía describirla. Me decía, no sé cómo es, solo que es horrible, oscura. Los sueños empezaron a empeorar, no solo en intensidad, sino que también en frecuencia. Ahora se incorporaba que esta cosa o criatura le repetía su nombre y le pedía a Claudia que lo repitiera. Les comento, amigos, que aquí realmente empecé a asustarme. Uno con el tiempo recopila información de tantas fuentes sobre lo paranormal que ya ni sabe qué pertenece a lo real, a las supersticiones. En mi época de adolescencia había estado interesado en lo oculto con fines más de proteger a las personas que dañar. Reconozco haber leído cada basura que hoy me avergüenza solo de recordar. Pero una afirmación en un libro New Age se me había quedado grabada. Nunca permitas que un demonio te diga su nombre, porque es la única forma que puede generar un vínculo contigo. El nombre de esa criatura quería hacerse presente, y algo dentro mío, 16 años después de mis lecturas infantiles paranormales, me decía que era algo muy malo. ¡Olvídalo!, le gritaba a Claudia. ¡Olvídalo!, como si de ella dependiera. A veces lloraba con ella. La última pesadilla cruzó la barrera. Claudia pronunciaba el nombre una y otra vez. Yo la callaba y ella insistía en repetirlo. Me miraba a los ojos como pidiéndome disculpas, que tenía que hacerlo, que se lo gritaban al oído. Aterrado le tapé la boca con la mano mientras escuchaba aún el balbuceo por debajo y le presionaba la cabeza con violencia contra la almohada. «No, Claudia, no, no», repetía una y otra vez llorando de terror. Qué distinto hubiera sido, tal vez, si recordaba la otra parte de mis lecturas.
haberla callado en el nombre de Dios. Claudia logró calmarse. Mi decisión era definitiva. Esto era un aviso casi mafioso de que no debía meterme en el asunto de mi tía Ivana. Se lo comuniqué a Claudia y estuvo de acuerdo. Hay una expresión en mi país del que creo que nadie está orgulloso, y es decir, yo argentino, y justificamos hacernos los boludos, tontos, ante algo que hacemos mal, como si fuera parte de nuestra índole, como colarnos en una fila. Los sueños automáticamente desaparecieron y yo no mencioné el tema nunca más a mi mamá. Grave error. Nosotros no venimos a pedir permiso. Son ellos los que necesitan del nuestro. Y llegó un día, 11 de julio de 2014, y me casé con Claudia. Estábamos locos. Hacía 8 meses nos conocíamos y queríamos hacer locuras más grandes. Estábamos enamorados como adolescentes, pero de más de 30 años, así que decidimos casarnos en secreto. En algún momento, cuando fuéramos ricos y yo un doctor famoso, haríamos una fiesta que duraría una semana, con todos invitados a quedarse en una casa con alberca, comiendo asado todos los días. Ahora solo importaba celebrar nuestro amor. Enorme desilusión. Debimos cambiar nuestro plan. Queríamos fugarnos en moto a una capilla perdida en un monte, buscar a 2 desconocidos en el pueblo para que oficien de padrinos o testigos, y que fuera lo que Dios quisiera. Resulta que la ley local indica que debe oficiarse en la dependencia correspondiente al domicilio de la mujer. Así que debíamos casarnos en un despacho gris de un burócrata. No importó realmente. La jueza de paz que ofició la ceremonia le dio un toque único que hizo llorar de emoción a todos. Y digo todos, porque nos casábamos el viernes 11 de julio. El domingo 6 se filtró la noticia. El miércoles 9 sabían ya de nuestros padres. Fue un desastre, todos enojados y ofendidos. Mi mamá viajó urgente sus 250 kilómetros desde San Pacho. Se sentó en la última fila y dijo: yo no voy a perderme el casamiento de mi hijo, pero si mi hijo no me quiere presente, me va a ver lo menos posible, y luego regresaré a mi pueblo. Mis amigos a la salida me tiraron el arroz, pero no lo sacaron de sus paquetes y volaban bolsas cerradas de medio kilo. Una me tumbó al suelo. Igual, todo aclarado, la pasamos bárbaro en una fiesta improvisada en casa, donde la gente se sentaba hasta en las ventanas. Listo, ya éramos marido y mujer, y como corresponde, tenía que darle adicionales de mi tarjeta de crédito para que las reventara en algún local de ropa. Yo ya las había solicitado al banco con anterioridad, y el día 16 de julio me llegó la notificación de que se encontraban para retirar en tarjeta naranja, que era la entidad financiera que me las otorgó, en la dirección Jacinto de Alto Laguirre, 2278. Alto Laguirre. Alto Laguirre. Esa dirección me sonaba muy familiar. Alto Laguirre 2037. Era la dirección de la parroquia de Nuestra Señora de la Salet. Era una señal. Tenía que intervenir con mi tía. Por un momento todo tenía una lógica extraña. Claudia, que cada día estaba más asustada en su trabajo, y sumando a la experiencia de Tanti, se había sugestionado de tal forma con la historia de mi tía, que había empezado a hacer su propia historia. Ese jueves 17 de julio habíamos salido de nuestros trabajos, desayunamos juntos y nos acostamos a dormir. Cerca del mediodía me levanté, le di un beso y le avisé que iría a buscar las tarjetas de crédito. No voy a mentir diciendo que se ofreció a acompañarme, porque se quedó desparramada con la cama. Así que decidí ir a ver al famoso Padre Cruz, sin decirle ni una palabra. Total, ¿para qué la íbamos a involucrar? ¿No?
Retiré las tarjetas y me acercó a esas 2 escasas cuadras a la parroquia. Solo encontré un celador acomodando y limpiando. Pregunté por el padre Cruz, a lo que él me respondió que era muy difícil encontrarlo ahí, que era muy activo y oficiaba misas en varios lugares y localidades, que ahí solo estaba los miércoles. Insistí preguntando si había otra forma de contactarlo, y estoy seguro que el celador sabía el porqué de la insistencia. Me dio la dirección particular donde vivía. No era muy lejos, 15 cuadras. No creí conveniente molestar, solo andaba de consultas, me dije. Pasaré el próximo miércoles. Regresé a casa, me desvestí, procedí a acostarme al lado de mi esposa. Ella, dormida, empezó a golpearme, con fuerza, con sus puños cerrados, y empezó a gritarme: «¡Sal de aquí, me das asco!». Pero a los gritos con furia. Me levanté de la cama y le grité también: «¡Estás loca!». Agarré mi almohada y me fui a dormir a la sala. Cuando estaba acomodando una cama que habíamos transformado en sillón, vi por la pequeña abertura de la puerta cómo Claudia agarraba la piel de su cuello y la estiraba. Pero la estiraba de una forma sobrenatural, como si pudiera cubrirse toda la cabeza con esa piel. Algo en mí sacó las conclusiones en un segundo. Eso estaba con nosotros y estaba dañando a mi esposa. Y yo era el culpable. Lo había desafiado al ir a ver al padre Cruz. Fui corriendo a la habitación y apenas entré, Claudia gritaba en llanto: «Mauri, ayúdame, me duele». Y estiraba su mano como para tomar la mía y no caer en un abismo. Uno de los relatos de mi tío era que cuando la entidad se manifestaba en mi tía, él la sujetaba con fuerza y la enfrentaba contra un espejo. Ella empezaba a sacudirse desenfrenadamente y en medio de insultos y golpes lograba calmarla. Con ese recuerdo la tomé del cuello envolviéndola en mi brazo, con esas llaves que por lo general aplican las fuerzas de seguridad, y la puse contra el espejo. Le ordenaba que abriera los ojos y ella se negaba. Con mi mano libre tomé sus párpados con mis dedos. Se los hice hacia atrás y allí es cuando ella se miró al espejo. Un grito fuerte, pero como de 2 personas superpuestos. Uno de mujer, otro grave de hombre. ¿Cómo describirlo? Como el resonar del quejido del T-Rex de Jurassic Park, pero más grave. Como un cerdo gruñendo de furia. La solté. Estaba helado. Todo mi cuerpo me convenció de que no podía hacer nada más. Ella comenzó a reír. Se burlaba. Me hacía gestos obscenos. Claudia volvió a gritar como saliendo debajo del agua, llorando. Reaccioné y la tomé de la mano. Fue una sensación horrible. Primero, la sensación de estar levantando un objeto muy pesado. Me tiraba hacia abajo, pero ella no hacía fuerza. Segundo, el sentimiento de esperanza y desolación más grande que sentí en mi vida. Que el mundo estaba acabado. Y yo con él. «Me va a matar», gritó Claudia desesperada. Al tiempo vuelve la criatura. Era una voz de hombre. Me miró y se contorsionó lascivamente. Le he puesto un cáncer que te la va a matar horriblemente. Nunca te va a poder dar un hijo. Reaccioné a lo único sensato que se me pudo haber ocurrido: rezar.
Probé con el Padre Nuestro, no me salía, lo olvidaba. Sentía un objeto en la boca. Toda palabra que quería expresar en mis pensamientos se traducía en un va en mi boca. Probé uno más sencillo, un Gloria. Pude terminarlo, pero el terror era mucho más grande, y como nos sucede cuando apagamos la luz y quedamos a oscuras, se nos va lo valiente y decidimos por fin correr. Y parece que no es suficiente, que nuestra alma quiere ir por delante y dejar el cuerpo atrás. Corrí. No había más de 7 metros desde la habitación a la puerta para salir a la calle, pero parecía mucho más largo. Creo que choqué con todo, marcos de puerta, mesas, sillas, no sentía ninguno. Solo recuerdo estar llorando agarrado del picaporte de rodillas, como colgado. Estaba cerrado con llave. Por Dios, nunca sentí tanto terror en mi vida. Retrocedí 2 pasos y agarré el celular en la mesa. Pensé en llamar a mi mamá y que me pase el número de mi tío. Era lo único que se me ocurría. Me desplomé con la espalda en la puerta. Tomé el celular. Marqué. Sin señal. Debo buscar otro lugar con mejor recepción. No. Esto ya había pasado en Tanti. Siento los pasos pesados desde el pasillo, como queriendo hacer ruido a propósito, como un niño cuando finge marchar como soldado. Aparece mi esposa por el pasillo. Quiero llorar, llorar mucho. Ni de niño había estado tan asustado en mi vida. Claudia arrastra los pies, pero con el empeine, totalmente desnuda, con una expresión de placer pétrea, como gozando mi humillación. La frase: ¿Qué pasa, Mau Mau? ¿Tenés miedo? Todavía la recuerdo muy vívidamente, y luego ríe en una carcajada desencajada y cae de rodillas. Algo me dice que ahora es Claudia. No sé por qué, pero me levanto rápido, busco ropa de ella y empiezo a vestirla. En ningún momento me cercioré de que era ella, pero deja que yo la vista, sin colaborar, como si fuera un muñeco. Con la cara como dopada mira por encima de mi hombro. Me di vuelta rápido. Antes que termine el giro, ella avanza sobre mi costado corriendo y manotea un puñado de cuchillos en la cocina, y se intercalan los gritos. «Me quiero matar, por favor». Y... ¡Te la voy a matar! Claudia arrastra los pies, pero con el empeine, totalmente desnuda, con una expresión de placer pétrea, como gozando mi humillación. La frase: ¿Qué pasa, Mau Mau? ¿Tenés miedo? Todavía la recuerdo muy vívidamente, y luego ríe en una carcajada desencajada y cae de rodillas. Algo me dice que ahora es Claudia. No sé por qué, pero me levanto rápido, busco ropa de ella y empiezo a vestirla. En ningún momento me cercioré de que era ella, pero deja que yo la vista, sin colaborar, como si fuera un muñeco. Con la cara como dopada mira por encima de mi hombro. Me di vuelta rápido. Antes que termine el giro, ella avanza sobre mi costado corriendo y manotea un puñado de cuchillos en la cocina, y se intercalan los gritos. «Me quiero matar, por favor». Y... ¡Te la voy a matar! Saco la moto a duras penas, agarrando a mi esposa del cuello de su suéter, tironeando. Quiere meterse a la casa de nuevo. La siento sobre la moto y le sujeto con mis axilas sus brazos. No sabía si iba a poder manejar así, pero ¿qué más iba a hacer? Apunté ambos espejos.
No sé si todavía creía que podía servir de algo para vigilarla. No tiene sentido describir lo difícil de manejar la moto así. Miraba a Claudia por los retrovisores y me devolvía una mirada de furia. Buscaba de vez en cuando lanzar golpes hacia los espejos, desestabilizando la moto. Mi primera idea fue ir hacia la primera iglesia que encontrara y arrastrarla adentro, hasta que alguien escuchara los gritos y se acercara, y por lo menos tuviera un testigo o alguien con quien compartir la carga. Es curioso, pero dentro mío era como si ya me hubiese rendido. Ya no veía ese cuerpo como mi esposa, sino como una cosa, un paquete, algo de lo que me quería deshacer. Llegamos a una iglesia solo 3 cuadras de casa. Estaba cerrada. Me siento en el suelo. No me quería mover más. Lloraba y reprochaba a Dios por qué no me estaba ayudando. Claudia se acerca, me pone su mano en el hombro y me consuela. Ya estoy bien, Mau. Vamos a casa. Estoy cansada. ¿Segura?, le pregunto. Sí. No sé qué me pasó. Me levanto, la miro y sonreía con cara de sueño, casi tierno, de las expresiones que provocaban robar un beso. No le creí. Vamos a Veracruz. No, es muy lejos. Mejor mañana. Ella no sabía dónde era. Caminamos hasta la moto como accediendo a su propuesta, pero no dobló la casa, y a través de los espejos me arroja una mirada de furia por el retrovisor. Empieza a querer golpear y arrancar los espejos. Salimos de esa parroquia en la moto en dirección a buscar al Padre Cruz. Si bien Claudia no estaba bien, era más fácil domarla. Me miraba a través de los retrovisores con furia, y cada vez que frenaba en una esquina o semáforo, aprovechaba para sujetarla más fuerte con mis axilas. La regañaba como un niño que se estaba portando mal. Es como si el hecho de saber que iba a ver al Padre Cruz también me había llenado de un poco de valor y fuerza. Si una hora tengo bien marcada, es la hora a la que llegué a la casa parroquial del Padre Cruz, y eran alrededor de las 13:30 horas. Recuerdo ese horario porque aún siento la frustración que me llegó cuando llegué a su casa. Me atiende un señor con ropa de trabajo que justo iba de salida. No, me dice. El Padre Cruz ha salido a un campo cerca. Vuelve a las 4. 2 horas y media iba a tener que esperar. 2 horas y media iba a tener que luchar con eso y con Claudia. Estaba muy agotado. Físicamente, todavía no dormía más de 2 horas desde el día anterior porque había trabajado esa noche. Psicológicamente y mucho más importante, espiritualmente. Cuando uno lleva una vida sedentaria y de mala alimentación y hábitos, cuando queremos de golpe hacer una actividad física, como por ejemplo jugar un partido de fútbol, es obvio que a pesar de que tengamos habilidad, estemos más cerca de hacer el ridículo que de un buen partido. Cuando uno no trabaja su fe, o ni siquiera su espiritualidad enfocada a lo que quiere creer, es obvio que ante esta situación sienta una fatiga incomparable. Rezaba cada oración que recordaba. Aunque les quite una sonrisa por mi inocencia, recé el ángel de la guarda, mi dulce compañía. Aquello que los niños suelen rezar al acostarse por las noches. Pero debía cada vez inspirar más profundo para tomar aire, como si se tratara de ese ejemplo de un cuerpo totalmente agitado, después de intentar correr en una cancha. Claudia, mi esposa, intercambiaba momentos breves en los que parecía ser ella, con momentos con esa criatura, siempre intentando convencerme de que ya todo estaba bien,
que podíamos volver a casa. Siempre con los ojos desorbitados, desencajados, como si no estuvieran en el cuenco ocular. Una sonrisa sardónica. Si bien es marcada, es inexpresiva, como la de una persona que queda paralizada por una enfermedad, mostrando solo los dientes, las encías. Si quisiera que tuvieran una imagen, piensen cuando uno entra a casa y el perro busca escaparse a la calle, y uno entre el borde de la puerta lo sujeta con el muslo, y puede verse cómo al perro se le estira la piel dejando ver las partes blancas del ojo casi sin pupilas, con su boca cerrada, con las encías bien amplias de la fuerza que está haciendo. Bueno, esa es la comparación más próxima que se me puede ocurrir. Cada vez que pasaba un minuto, amagaba con salir corriendo y gritaba: «¡Te voy a matar!». Y yo debía retomar la lucha física. Parecía que yo estaba abusando de ella, y luego me detenía con la mano. «Ya está, no la voy a matar». Y se volvía a sentar sobre una roca, como si se burlara de mí. Literalmente estaba jugando conmigo. No pasaron muchos minutos para darme cuenta que no iba a poder esperar 2 horas y media solo. Pero sí había un sentimiento tan intenso como el miedo. Era la vergüenza que sentía. ¿Y si mi esposa está loca? Entonces se hizo obvia la segunda pregunta: ¿a quién llamar por ayuda? Mi primera respuesta fue Manuel. Si bien no era una persona que considerara religiosa ni nada, de alguna forma era quien me había metido en esto. Aparte podía ahorrarme la mitad de explicaciones cuando le dijera que estaba en la casa de Cruz. No necesité explicar. Solo le di la dirección y tomó un remis. Es una especie de taxi que existen acá, con la diferencia de que no levantan gente en la calle, solo se les llama por teléfono. Algo similar a Uber. Bien, ahora si tengo que hablarles de Manuel, no sé ni siquiera cómo llegamos a ser amigos. Nos conocimos cuando yo trabajaba en un call center, pero es mucho menor que yo. Es un flaco largo, bien pálido, con el pelo chino, que bien le valió su apodo de Michael Jackson. Es otaku y neoliberal. En definitiva, era un buen amigo. Verino es su apellido. Y hasta tuvo un largo tiempo en pareja a la distancia con una chica de allá, de la Ciudad de México. Cuando llegó, tomó posición de combate. Se puso a mi lado sin hacer preguntas a luchar contra Claudia. Yo lo miraba estupefacto. Tenía una tranquilidad como si se tratara de un caso más de tantos. En más, hacía callar a la criatura y hasta le hacía burla. Sí, claro. Tú no puedes hacer nada de eso. Esa cosa lo último que hizo fue calmarse. Al contrario, se puso más agresiva. Pero ahora la pelea estaba más equilibrada. Y yo acompañado también tenía más fuerzas. Ahora viene la parte tragicómica del relato. Pónganse en situación. Hay 2 sujetos, hombres, uno de muy alta estatura, sometiendo, sacudiendo, tirando al suelo por medio de llaves a una mujer joven, caderona pero delgada, en el medio de la calle, en plena siesta, un día de la semana. No tardaron los vecinos en empezar a salir de sus casas y acercarse curiosos, pero todos mantenían distancia. Nadie intercedía por esa pobre mujer que estaba siendo atacada. También era una mezcla de gritos guturales y padres nuestros que podrían a uno darle la idea de qué se trataba. Lo otro, supongo, estábamos al frente de la casa del Padre Cruz. Creo que no era la primera escena que veían así. En un
momento empezaron a arrojarnos cosas. Lo primero, una cruz de yeso muy vieja pintada con esmalte, como las que saben dar de recuerdos en las primeras comuniones, o al menos eso pasa acá. Después voló por los aires una Biblia. Recuerdo que la tomé y comencé a hojearla, pero sin saber qué leer. En un momento me vino a la cabeza la película de Pulp Fiction de Quentin Tarantino, en la que el sicario, antes de ejecutar a sus víctimas, recitaba un salmo. Después de buscar, descubrí que es el 23, ese que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y logró por lo menos que Claudia, o eso, se volviera a sentar sobre la roca. Curiosamente, a esta altura en la realidad, estas cosas no me sorprendían. El Salmo 23 se usa en los exorcismos. En un momento diviso que un policía se acerca a nosotros. Me dije a mí mismo que eso era el fin. Miré mi reloj y todavía faltaba casi una hora. No iba a poder entretenerlo hasta que llegara Cruz. Y era más que seguro que Claudia terminara en un hospital psiquiátrico y nosotros presos. El policía venía con una mochila al hombro, de seguro fuera de servicio, de camino a casa o al trabajo. La criatura, ya no sé cómo llamarla, se percató y vuelve a intentar arrojarse a la calle, sacudiéndose bien estrafalariamente, como para que el policía la viera. Y nosotros debimos retomar el uso de la fuerza física para someterla. Logró su cometido. El policía la vio y empezó a acercarse decidido a nosotros. Yo empecé a leer el salmo de nuevo y la criatura ya no pudo fingir otra vez. Comenzó con sus gritos distorsionados con una voz masculina y a moverse tosca y rígidamente para intentar liberarse de nosotros. El policía llegó a tan solo unos pasos. Me di vuelta para verlo y ensayar una explicación. Bajó la cabeza y se cruzó a la vereda del frente. Siguió su camino y nunca más volvimos a saber de él. En un momento, Claudia se calma. Me abraza, me vuelve a decir mi amor. Noto todo su cuerpo más relajado. De alguna forma sé que es mi esposa. Un auto se estaciona frente a nosotros. Bajan dos personas. La que iba en el asiento del acompañante se dirige hacia mí y me pregunta si necesitábamos algo. Le comento que busco al padre Cruz, que lo estoy esperando. Esta persona mira a Claudia, me toma del brazo y me aparta. Yo soy Cruz. El padre Cruz era una persona de tez morena, muy pequeñita, con ojos rasgados como orientales. Usa lentes y siempre se ríe con una risita bajita pero aguda. Es nativo de Bolivia, de un pueblito rural casi inalcanzable. De joven enfermó de tuberculosis gravemente y en su lecho de muerte, porque según comenta no había los medicamentos para tratar la cepa que tenía y en su estado de inanición era muy avanzado, se encomendó a Dios. Cuenta que desde ese momento empezó a poder ver el mundo espiritual y tuvo que luchar hasta con su propia madre, ya que si bien no era bruja, entregaba ofrendas a una del hogar. Empiezo a explicarle la situación. Me escucha atentamente como si mi caso fuera único, pero en la mirada sabía que era un otro más. Me hace imposición de manos y ora por mí. Por unos instantes sentí que me había tomado un Gatorade y un Red Bull juntos. Se acerca a Claudia y no me di a palabras con ella. Repite la imposición de manos y oración y vuelve a acercarse a mí. Me comenta que es complicado,
que empieza un largo camino hacia adelante, que la Iglesia, para poder intervenir, necesita que primero se descarte la enfermedad orgánica y o mental. Le pregunto si podía ser más preciso, y me agrega que debíamos realizar primero una evaluación neurológica, psiquiátrica y psicológica. Me comenta que desde la Renovación Carismática organizan una vez al mes encuentros con profesionales para ayudarlos en esto. El siguiente sería en 3 semanas. Le pregunto si puedo, mientras, empezar de forma particular, y me responde que sería lo ideal. Además me invita el lunes siguiente a una misa de sanación, en la misma parroquia de La Salette, y se despide de nosotros. Les soy sincero, me sentí abandonado y dejado a la suerte, pero al menos Claudia se sentía bien. Nos despedimos con Emanuel y él accede a llevarse mi moto para que yo lleve a Claudia en taxi. Y en el taxi le manifiesto a mi esposa que no podía hacer esto solo, que involucráramos a su familia. Por supuesto, ella se niega rotundamente. Insisto que por lo menos yo no quería que volviéramos a casa. Resolvimos entonces ir al Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba, y estuvo de acuerdo. Nos bajamos del taxi en La Guardia. Claudia me manifiesta que no quería entrar. Tenía miedo de ser internada. Yo trato de convencerla, aunque no me convenzo ni yo mismo de que sería lo mejor. Que estaría acompañada y sería mucho más rápido el trámite para pedir un exorcismo. Y que yo no podía dejarla sola si tenía que ir a trabajar. Ya adentro no había muchas personas esperando. No es como uno se imagina una guardia de un servicio de emergencias. No tuvimos que esperar mucho cuando nos llamaron. Eran 3 profesionales atendiéndonos como en un tribunal. No sé si eran psiquiatras o psicólogos. Relato la historia todo lo que puedo mientras los profesionales miran a Claudia y ella asiente. Le piden que se retire un momento para quedar a solas conmigo y me hacen otras preguntas más personales sobre ella. Vida sexual, consumo de alcohol y drogas, antecedentes familiares. Si había visto a Claudia hablar sola. Les relaté lo de mi tía y el episodio de los gritos al teléfono en la farmacia. Después llamaron sola a Claudia. Mientras esperaba afuera, se acercó una persona a mí en la sala de espera. Me dijo: «Es bonita tu señora. Por favor, no la dejes aquí. No sabes las cosas que les hacen». No pueden imaginar el terror que sentí en ese momento. Era mi mujer y no podía protegerla. Empecé a golpear la puerta y pensé llevármela a la fuerza. Justo terminaban y me hicieron pasar. 2 de los profesionales se retiraron de la sala y quedamos con una mujer. Manifesté mi terror, a lo que ella me tranquilizó, que ya no se utilizaba eso de internar a los pacientes para el diagnóstico. Se acercó a nosotros y nos aclaró que lo que iba a hacer era antiprofesional. Nos sugirió no abandonar el camino espiritual y, si podíamos, acercarnos a una iglesia evangélica, mejor. Que ellos no andan con tantos trámites. Regresan los otros 2 profesionales y nos preguntan a qué horarios podíamos ir a darnos un turno. Acuerdan con nosotros todos los lunes a las 19 horas. Tendríamos consulta y deberíamos venir los 2. A continuación le dan pastillas de un antipsicótico a Claudia para un par de días, justos para llegar al lunes, ni una más. Y a mí, un ansiolítico. Me aclaran que voy a tener problemas para dormir. Y tenían razón.
Una vez afuera le digo que vayamos a su casa paterna, a lo que vuelve a negarse. Le repito que no puedo dejarla sola en casa, y mucho menos podría resistir otro episodio. La convenzo proponiéndole que inventemos que ha tenido una pérdida o hemorragia genital importante, y que por eso necesitaba cuidados. Ella aparte tenía descanso ese jueves y al día siguiente yo también llamo a mi jefa para ver si podía hacer un cambio de descanso para ese día. En su casa nos recibieron sin problemas y sin sospechar. Esa primera noche, dormir fue una tortura. Ella respiraba profundamente, con el jadeo de un asmático pero más grave. Dormíamos en su pieza de soltera, en 2 camas simples separadas. Ella me daba la espalda, pero yo estaba en guardia, atento, y no dejaba de mirarla. Me acuerdo que me aturdía el latido de mi propio corazón. En 2 oportunidades me grita: «¡Dormite, che!» Y siguió con su jadeo de bestia, sin siquiera darse vuelta para saber que yo estaba despierto. «Desde acá me aturdís con tus latidos». Eso me dio escalofríos. No podía ser natural. Al otro día llamé a mi mamá para contarle y que me contactara con mi tío Miguel. Mi mamá lloró preocupada. Todo ese cuento de hadas en el que vivía yo y la esperanza de que al fin las cosas se me daban, se me venía abajo. Otra vez volví a ser el centro de sus preocupaciones. Me contactó con mi tío esa misma noche. Mi charla con Miguel me tranquilizó. Me dio un par de trucos dignos de alguien que ya estaba en el tema. A la hora de rezar, primero al Espíritu Santo, porque vas a sentir que se te olvidan todos los rezos. Si agarraba la Biblia, debería leer en voz alta el Salmo 23. Casualidad, no lo creo. Y que él me iba a mandar una encomienda con todo el material que le habían dado. Parece que no estaba tan mal preparado. Hacía ya un tiempo que estaba interviniendo la iglesia con mi tía. Me había metido al medio, al vicio. Mi tía Ivana llevaba varios meses sin manifestaciones y no pude evitar sentir un poco de culpa de haberlo traído para acá, de haber traído esa cosa. Le estoy muy agradecido a mi tío Miguel, por más que su divorcio con mi tía Ivana no fue ni de cerca en los mejores términos. Su oración me acompañó mucho. Pasamos varios días con Claudia en casa de sus padres. Emanuel ya me había devuelto la moto y me había traído un montón de oraciones de San Benito Abad, el sacerdote exorcista, junto con medallas para cubrir la casa y sal para sellar las puertas y ventanas. Cuando quise buscar un frasquito de agua bendita que le había traído una amiga de Turín a mi mamá, me encontré con la sorpresa de que estaba todo con partículas negras en suspensión, como agua contaminada con petróleo. Eran de consistencia aceitosa, y la tapa y el fondo del frasco estaban impregnados con una capa de esta sustancia. La encomienda de Miguel incluía medallas del detente, que son unas medallas que uno dibuja del Sagrado Corazón, y trata de reproducirlas la mayor cantidad de veces, en donde manifiesta que hasta aquí el mal ha llegado. Que según narran, Santa Margarita María de Alacoque recibió la encomendación de Cristo de hacerlas. Se popularizaron en la plaga de Marsella, en Francia, en el año 1720. Y los soldados españoles del siglo XIX y XX modificaron con detente bala, para no caer en combate justamente por herida de bala. Y también las oraciones del padre Amort, gran sacerdote exorcista, que si indagan un poco,
ha ordenado solo en España la misma cantidad de sacerdotes exorcistas que toda la Iglesia Católica desde el Segundo Concilio Vaticano. Muchos hablan de que está armando un verdadero ejército por los tiempos a venir. Decidimos después de un tiempo volver a casa. Yo hacía un par de días que iba a dormir solo, como para tantear si el problema era la casa. Había optado por hacer una oración general a la casa para liberarnos de malos espíritus, con todo el material reunido hasta el momento. Claudia me pidió estar presente cuando curara a la casa. Pasamos toda la noche echando agua bendita y orando en cada habitación. En cada una de ellas, Claudia hacía el reflejo del vómito cada vez que iniciaba con la oración. Y así, poco a poco retomábamos la normalidad. Asistíamos a las misas, y ella pidió una licencia sin goce de sueldo en su trabajo. Le aterraba que la presencia que la atemorizaba en la farmacia la tomara sin fuerzas y resultara peor. Las misas del Padre Cruz eran verdaderamente legendarias. Era muy alegre y cantaba y saltaba por todo el salón de la parroquia. Siempre antes de empezar a sanar, ponía mucho énfasis. Recuerden, por favor, que yo no curo. Es el Señor Jesucristo. Yo solo estoy de por medio. La primera vez que asistimos, no sé si nos reconoció entre tanta gente, pero apenas vio a mi esposa, le hizo señas a dos laicos con un gesto con su cabeza. Claudia se levantó y dijo muy tranquila: bueno, entrega la platita que quieren y nos vamos. Yo la agarré del brazo y volví a sentarla. Las misas eran muy reconfortables, pero a la vez aterradoras. Muchas personas explotaban en gritos y llantos, y sabíamos que no estábamos solos. Pasó un tiempo que Claudia invita a una de sus amigas de la infancia, Paola, a pasar un fin de semana a casa con sus 4 hijas. Cuando llegaron, Claudia dormía. La nena más pequeña, de unos 5 años, fue a saludarla a la habitación. Cuando enciendo la luz, noto que el rostro de Claudia se transforma, con sus ojos desencajados y la sonrisa sátira que mostraba sus encías. Se incorpora de un salto sobre la cama, como un animal de caza, y se abalanza sobre la niña. Justo alcanzo a sujetarla y ponerme en el medio, mientras ella estira sus manos en garra, queriendo como arrancarle con las uñas el rostro a la pequeña. Intento de no asustar a la nena y le digo que vaya para donde todos están. Cuando la niña se va, Claudia empieza a llorar desconsolada. Yo ya sabía qué pasaba. Quiere justificarse entre lágrimas que empezó a ver cómo se deformaba el rostro de la niña y adquiría la misma forma que ella había podido ver en el espejo cuando yo la sujeté aquel día. Salgo de la habitación y la dejo llorando mientras llamo a su amiga para que venga y contarle lo que sucedía. Paola se ofendió bastante. ¿Cómo podíamos haber expuesto de esa forma a sus hijas sin avisarle? Decidió mandar a sus hijas en taxi como una hermana y quedarse con ella. Yo tenía que estar en unas horas en el trabajo y no sabía qué hacer. Llamo a Emanuel para que la haga de guardaespaldas. Emanuel tenía serios complejos de cazador de demonios, y cuando llega a casa se acerca y le pone un rosario a Claudia en el cuello. El miedo muchas veces juega con la imaginación, pero les juro que veía el rostro de mi esposa envejecer, encorvarse, como una anciana. Después que Paola y Emanuel me garantizan que todo iba a estar bien, partí a mi trabajo. En el camino tomé otra decisión: ir a buscar al Padre Cruz. Avisé que iba a llegar más tarde al trabajo, cosa que los molestó bastante.
10 de la noche no es un horario óptimo para coordinar un reemplazo. Cuando llegué a la casa de Cruz, él no se encontraba, pero me atendió otro sacerdote que me hizo pasar. A solas en la sala recibí la noticia que quizás Cruz no quería que yo supiera. Este sacerdote, del cual no recuerdo el nombre, estaba familiarizado con nuestro caso. Me dijo sin tapujos: no hay mucho que podamos hacer, ya que ustedes no están casados. Solo lo hicieron por el civil y no por la iglesia. Y no creía que nosotros fuéramos a vivir en castidad. Ese era el asunto, porque nada del otro avanzaba. Eran solo grupos de oración en oración, y tanto psicólogos como médicos no estaban en el camino de dar un diagnóstico rápido, no por falta de voluntad, sino porque era un proceso largo. La desesperanza volvió a invadirme. Llegué a mi trabajo poco más de 12 de la noche. Estaba la encargada, la que había jugado de Celestina con nosotros. Más o menos tuve que darle una explicación que obviamente no le impactó muy bien. Esa noche empecé a buscar más información por internet, alguien que pudiera ayudarnos. Regresé a casa al otro día con los 2 guardianes de Claudia, inamovibles. Había sido una noche relativamente tranquila de películas. Lo único que perturbaba la tranquilidad era la constante insistencia de Claudia por pronunciar ese nombre, lo cual tanto Emanuel y Paola ya estaban avisados de callarla y orar. Esa misma mañana, después de despedirnos de nuestros amigos, volvimos a la casa de sus padres, pero esta vez con la verdad. A pesar de lo que pensábamos, recibimos mucha atención. Su padre, más devoto de santos populares y curadores, fue a buscar un brujo, al cual no accedimos. Razonamos que era echar nafta al fuego. Su madre, a través de una vecina, contactó a un pastor evangélico. Era verdaderamente reconfortante verlos a todos unidos por Claudia. Uno de sus hermanos, el oveja negra de la familia, el que andaba en toda cosa ilegal que se inventara, montó guardia al pie de su cama, hasta durmiendo sentado en el piso cuando ya no estaba. Este pastor evangelista llegó con su esposa, Pablo Pache, creo que era su nombre. Preguntaron curiosamente si esta criatura había revelado su nombre. Cuando Claudia quiso revelarlo, la cayó con la mano. «Olvídalo», le dijo. La primera sesión no dio frutos. Cada vez que parecía arrancarle algo a Claudia, todo volvió a iniciar. Ella describía un deseo incontrolable de gritar, que de golpe era calmado. Sentía que tragaba algo espeso y volvía de cero. El pastor Pablo nos dijo que no podía expulsarlo. Era como si Claudia voluntariamente lo retuviera. Que podrían probar en el templo, acompañados con la oración de muchas personas. Claudia se sentía avergonzada. No quería que todos los vecinos se enteraran. Yo tampoco estaba de acuerdo. Pensaba que nuestro rebaño era la Iglesia Católica y deberíamos seguir sus pasos, por más eternos que fueran. Y llegó un día clave. Varios días después del episodio en casa, Paola vino de visita, sola, pero con una propuesta. Su hermana estaba casada con un miembro de una iglesia evangélica muy conocida en Córdoba. Se llama Cita con la Vida. Resulta que ella había hablado del caso con su hermana. Se entera que su cuñado era el asistente de un gran pastor expulsador de demonios, el pastor Roberto.
A veces uno pregunta cómo se dan las cosas, o si realmente Dios se presenta de las formas más increíbles. Y nos proponían una entrevista para dentro de unos días. Yo dudaba, primero se lo consulté a Cruz, y él me dio unas palabras que voy a valorar muchísimo por su humildad, sobre todo. Me dijo que aprovechara ese pastor, que él lo conocía personalmente, y era de una oración y una fe increíblemente fuertes. Y agregó: nadie que obre en Cristo está contra él. Solo no olviden de qué rebaño son corderos. Y nos dio su bendición. El pastor Pablo, que era a la vez vecino y cliente del almacén de mi suegro, pasó a visitar a Claudia y le consultamos sobre Roberto. Él también tenía referencias. En más, a pesar de ser iglesias distintas, él había hecho cursos con el pastor Roberto. Estaba decidido. Roberto era el as bajo la manga del Señor, y la había dejado para ser jugada en la última mano. Llegamos al templo de la iglesia evangélica Cita con la Vida, ubicado en la calle Salta de esta ciudad, muy próximo a la zona céntrica. Claudia llegó en taxi con su amiga Paola y yo en moto, ya que de ahí debía salir hacia mi trabajo. Nos esperaba Martín, el cuñado de Paola, en la puerta. Me acompañó hacia una plaza de estacionamiento para poder dejar mi moto y esperamos todos juntos a la entrada del templo. Es triste pensar que recuerdo la fecha de la primera manifestación de ese demonio en mi esposa, pero no la fecha del exorcismo, donde en teoría debía ser motivo de festejo o celebración. Solo sé que era miércoles y que eran las 8 de la noche. Martín entró primero a una pequeña oficina donde estaba Roberto, y luego nos llamó para que entráramos. El pastor lucía muy distinto de lo que habíamos imaginado que podía ser. Un contraste mucho más grande, teniendo en cuenta del sacerdote católico típico, y mucho más la contextura amigable del Padre Cruz. Tez morena, cejas anchas, expresión muy seria y casi cansada. Su rostro emulaba el estereotipo del bajo mundo. Cara de jugador de póker con varios cigarrillos encima, que junto a su traje completaba el cuadro. La oficina era muy pequeña. En otro tiempo parecía haber sido una habitación más grande, dividida con muros de yeso y mala iluminación de tubos fluorescentes lejanos. De fondo se escuchaba la celebración que se llevaba en el templo, con todas esas canciones efusivas, características de esta iglesia. Aún así, parecían lejanas, como un televisor olvidado encendido en la madrugada. Roberto nos invitó a sentarnos, y Martín quedó de pie, apoyado en la puerta. Pregunta nuestra historia. En esa oportunidad no fui tan detallado. Comienza a contarnos un poco de su historia, que él provenía de una familia donde su padre había sido satanista, y que si el Señor lo había podido rescatar desde ese lugar, podría hacer cualquier cosa con nosotros. Luego nos relata de qué se trataba nuestro inquilino. Repitió una descripción casi idéntica a la del Padre Cruz, que era un demonio tipo de tradición, que venía de varias generaciones anteriores a la nuestra. Un bisabuelo o tatarabuelo, que seguramente pactó o trabajó con una de estas entidades, y se estuvo moviendo de generación en generación, hasta llegar a nosotros. Remarcó que no podía asegurar que necesariamente viniera de mi familia. Si lo ligaba a una vida llena de alcohol de un antepasado nuestro, pero agregó que nuestra unión, así no fuera por la iglesia, había sido el detonante. Algo que me llamó la atención es que reconociera nuestra unión civil con la misma jerarquía.
que si estuviéramos casados por la iglesia. Agregó que si queríamos podíamos bendecir esa unión, pero nosotros éramos marido y mujer ante Dios desde el día en que dimos el sí, acepto. Y nos puso el ejemplo. Si ustedes compran un auto en cuotas y llevan pagadas solo las primeras, el auto ya es de ustedes, aunque depende de nosotros seguir pagando las cuotas para decir un día que nadie nos lo puede quitar. Toda esta explicación del demonio de tradición era tan serena, tan corriente, como si un médico diera el parte a una familia con un paciente enfermo, y tan certera como si realmente tuviera en mano los resultados del laboratorio sobre una enfermedad. A continuación, nos habló del camino que nos esperaba y del trabajo que iba a llegar. Volví a desilusionarme. Venía con muchas expectativas de encontrar algo más mágico y nos invitó a hacer una oración junto a él, una prearmada, pero con una característica, una afirmación firme. Nosotros ya habíamos reconocido a Jesús como nuestro Salvador y nos declarábamos salvados. También la necesidad de hacer un corte generacional para evitar que este demonio siga de generación en generación, lo mismo que nos había indicado el Padre Cruz. Finalizamos. Roberto se levanta y hace la demanda de acompañarnos hasta la puerta. Lo acompañamos, nos levantamos y saluda a Roberto con la mano. Otro intento en vano. Otra vez la desesperanza. Claudia me mira satisfecha y agrega: bueno, Mau, habrá que ponerse las pilas nomás. Saluda a Roberto estrechando su mano y gira hacia la puerta. Yo iba adelante y no me había percatado que Roberto no había soltado la mano de Claudia. Ella se detiene como habiéndose quedado atascada con algo. Gira lentamente y mira al pastor. Claudia, perdóname. Todo lo que te voy a decir ahora no es para ti. Claudia giró lentamente hacia mí y me miró. Había terror en su mirada, asombro, y vuelve a mirar a Roberto asintiendo con un sí, pronunciando 2 veces muy bajito. Yo miraba todo como en cámara lenta. Realmente no esperaba nada. Sin soltar la mano de Claudia, Roberto se acerca un paso, inclina su cabeza hacia el oído de ella y en un susurro lentamente le dice: vete. Claudia pega un alarido extremadamente fuerte, un grito como de un niño que toma suficiente aire como para gritar varios minutos. Gritando busca extender su mano hacia mí. Instintivamente hago un paso al costado. Vuelve a gritar, salta. Era una fiera atrapada, acorralada. Saltaba, forcejeaba, buscaba tirarse al piso como hacen los niños. La veía realmente hacer uso de una fuerza descomunal. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo y quedé como en trance, completamente consciente de todo, pero como con deseos de no moverme ni un solo músculo. Giro lentamente mi mirada hacia Roberto y en una imagen casi irreal veo que él no está haciendo un solo esfuerzo. Observo su mano, ni siquiera está tomando con fuerza la de Claudia. Al contrario, la sujeta delicadamente como invitándola a bailar un vals. La situación se empieza a tornar confusa, como las escenas de películas bélicas donde el protagonista queda aturdido con el silbido en los oídos después de una explosión. Giro a mi izquierda y Martín oraba con voz fuerte sin gritar, sus ojos cerrados. Roberto sí grita, son muchas palabras, pero las que resuenan en mi cabeza son:
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él: te ordeno. Era asombroso. Este sujeto no le pedía por favor a la criatura que se fuera. No suplicaba ayuda al Señor. Le daba órdenes con autoridad, como todo aquel que la tiene en Cristo. En un momento me percato que Claudia está en el suelo, encorvada, como rugiendo, protegiéndose como un perro que lo están pateando en el suelo. Mi primera reacción, totalmente confundido, es abalanzarme sobre ella para ayudarla. Martín me sujeta del hombro y me tira para atrás. Claudia llora, con mucho dolor. Estaba sufriendo. Mauricio, ayúdame, me duele, me hacen daño, sácame de aquí. La miro a los ojos y a pesar de verla totalmente vulnerable, me percato, no es ella. Me inunda una alegría. Estoy viendo por primera vez a esa cosa sufrir. Se acerca como un perro hacia mis pies y casi no puede levantar la mirada para suplicarme que la saque de aquí. Jódete, maldito, le digo sin saber por qué. Sufre todo lo que nos has hecho sufrir. Y contengo un deseo de patearlo. No sé ni cómo descubro con los brazos en alto también orando. Ni yo sé de dónde salía ni la fortaleza ni las palabras. Sencillamente yo estaba orando. Sinceramente no tengo ni la más mínima idea de cuánto duró todo esto. Afuera, muchos feligreses huyen corriendo del templo. De repente, calma. Todo se detiene de golpe. Claudia se pone lentamente en pie, tambaleándose, mareada. Roberto la suelta, vuelve a acercarse un paso y le sopla, suavemente, como queriendo correrle el pelo del rostro. Y les juro, por mi madre les juro, que no doy crédito de lo que vi. Claudia salió volando hacia atrás, como si hubiera sido golpeada por una gran bola de energía, para quedar estampada en la pared de madera con un fuerte golpe y caer al suelo. Roberto y Martín la ayudan a levantarse. Martín me mira y me dice: ya puedes abrazarla. Claudia reacciona primero y se abalanza hacia mí. Llora, me besa, me abraza y llora de nuevo, pero esta vez de felicidad, y no deja de repetir: ya está, Mau, ya se fue. Roberto le recomienda que vaya al baño y al abrir la puerta una mujer ya la espera para acompañarla. Roberto me indica: anda al altar. Agradécele al Señor lo que hizo hoy por ustedes. Y salí al templo donde habían quedado solo la mitad de los fieles. Intenté balbucear canciones de alabanzas que nunca había escuchado en mi vida. Claudia llega hasta donde estaba y me da un beso bien profundo, como el de las primeras citas de enamorados. Curiosamente siento en ella un sabor muy agradable. Me relata que en el baño apenas llegó, empezó a vomitar un líquido espeso, verde, oscuro. Mi razonamiento biológico me indica vómito biliar, pero no puede ser. El vómito biliar se caracteriza por ser extremadamente amargo y fétido. Jamás hubiera podido acercar mi boca a Claudia con restos de eso en su boca. Aparte se lo pregunto y ella no refiere un mal sabor al vomitar. Era solo algo que salía, que ni siquiera forzaba su vientre.
Martín se acerca y nos indica que Roberto quiere hablar con nosotros antes de irnos. Chicos, lo que les pasó no fue obra del demonio. Fue el Señor que le permitió asomarse a esa cosa, pero apenas su cola, porque Él tiene autoridad sobre los demonios. Ha querido llamarlos para algo mucho más grande. Den testimonio de lo que les pasó. Esto fue derrotado, no lo duden. No busquen segundas opciones. En el momento en que ustedes duden, pueden abrirle la puerta otra vez. Y ya saben cómo son los demonios cuando vuelven. Vienen con 7 más. Pero no deben preocuparse, porque ya fue derrotado. Y nos invitó a seguir el camino del Señor. Lo más importante era, no teníamos el derecho de dudar de lo que había pasado esta noche, ni todas las noches anteriores. Bromeó con Claudia: si esto se tomó la molestia de venir a nuestras vidas, y si el cielo y el infierno desataron esta batalla en nosotros, quizás somos importantes. Para mí, que nuestro hijo va a descubrir la cura del cáncer o pacificar Medio Oriente, bueno, queríamos ver el lado positivo. Salimos los 4. Claudia me dice que se queda con Paola a que termine la celebración en el templo. Está feliz, me da un enorme placer verla. Martín me acompaña al estacionamiento. Ya estaba cerrado. No podría llegar al trabajo. Llaman a uno de los feligreses al templo, que tenía llave porque le habían hecho una copia, ya que siempre dejaba su auto hasta altas horas de la noche. Ya al frente de mi moto me percato que perdí las llaves de la cadena antirrobos. Antes de desesperarme, Martín me dice: después de lo que viste hoy, ¿te parece que el Señor no puede ayudarte? Sonríe, busca una piedra y dispone a golpear el candado cuando este se abrió solo. No pude evitar empezar a reír a carcajadas, casi llorando. Fácilmente esto podría ser una coincidencia. Quizás por los nervios lo sujeté mal. Déjenme. Prefiero creer que es otra cosa. También me descubro feliz. Por primera vez me doy el lujo de poder relajarme, disfrutar, y vuelvo a reír con carcajadas. Me subo a la moto y voy a trabajar. Voy unos minutos tarde, pero no importa. Al fin voy tranquilo. Estoy feliz.